Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista muy especial que tenemos todos los viernes por la noche. Ustedes saben, yo lo tengo que repetir una y otra vez porque es de justicia, que todas las semanas, de lunes a jueves, terminamos siempre el programa con un broche de oro. Con un broche de oro porque además siempre son personas de primer nivel en áreas como la literatura, como la economía, como la psicología. Pero la entrevista del viernes siempre es algo muy especial porque siempre les traemos a alguien muy especial. En ocasiones esa persona muy especial es conocida universalmente. Es el director al que le dieron un Oscar a la mejor película. Es una persona que todavía sigue cantando el bel canto por los teatros del mundo. Es una bailarina de ballet histórica. En otras ocasiones es una persona que es muy conocida en su país, pero que no es conocida fuera de su país. Y nosotros intentamos que a ese peruano que solo se le conoce en el Perú, se le conozca en Argentina. Y que ese argentino que es muy conocido en Argentina, pero no en otras partes del mundo, se le conozca también en México. Y ese mexicano en España. La idea es que puedan conocer a todas esas personas especiales que comparten una lengua común, la lengua española. En otras ocasiones es gente que ni siquiera se puede decir que sea conocida, popular, famosa en su país, pero que merecería serlo, aunque quizás solo es conocida en un área muy concreta, en una región muy concreta, en una actividad muy concreta. Siempre, en todos y cada uno de los casos, les traemos a alguien muy especial. Nuestra invitada de esta noche es muy especial. Es muy especial por el trabajo que desarrolla, es muy especial por la perseverancia que ha demostrado en ese trabajo, es muy especial por la manera en que sabe cruzar datos, relacionarlos, darles un significado en profundidad, y es muy especial también porque acaba de publicar un libro extremadamente interesante sobre un tema tan espinoso como es el tema del Opus Dei. Les estoy hablando de Paula Vistagnino, a la que tenemos el honor de tener esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Paula, muy bienvenida. El honor es mío, César, muchísimas gracias por esta introducción. Hay una primera cuestión que yo tengo que preguntar, se la suelo preguntar a casi todos nuestros invitados, y tiene que ver un poco con eso de la vocación inicial. ¿Paula tiene alguna persona en la familia que se haya dedicado también a los medios de comunicación, que haya sido periodista de investigación, o es ella la primera que se ha lanzado a la piscina? Tengo una tía que fue en Argentina la voz de la radio, le decían, y que ella fue locutora, en realidad no fue periodista de investigación, que se llamaba Betty Elizalde, la hermana de mi padre, y que de alguna manera en su curiosidad y en su búsqueda de siempre estar mirando un poco más allá del centro de las cosas, ¿no? De donde están todos los focos puestos, algo de eso puedo llegar a leer como algo que me precede, pero periodistas de investigación y otros periodistas no hay. ¿Y qué pasa, querida Paula, cuando de pronto un día dices en casa que te vas a dedicar a esto? ¿Les pareció bien? ¿Les dejó indiferentes? ¿O dijeron, mira, Paula, ¿por qué no trabajas en un banco? ¿Por qué no entras a trabajar en la administración del Estado? ¿Por qué no buscas algo que sea seguro y tranquilo en vez de meterte en estos bosques? Bueno, no me lo dijeron de esa manera porque yo tampoco fue que un día dije voy a ser periodista de investigación, sino que arranqué en el periodismo e incluso les divertía y les parecía lindo con temas más livianos, y cuando empecé con este tema, ahí fue como algunas preguntas como, ¿te parece?
¿sí? Pero sí hay tantos temas para investigar, para curiosear, sí hay un periodismo más divertido, digamos, que este. Pero bueno, no, me dejaron ser, la verdad es que me dieron libertad. Ahí, en estos momentos, nosotros te invitamos. La verdad es que podríamos repasar tu carrera y merecería la pena que le dedicáramos un tiempo, pero acaba de aparecer un libro tuyo sobre el Opus Dei que verdaderamente es para hablar en esta entrevista y vamos, para hacer una serie de Netflix, realmente, para ser sinceros. ¿Por qué eliges el Opus Dei como un tema de investigación? ¿Qué te lleva a ello? Bien, se cruzaron varias cosas, ¿no? Yo crecí en un lugar que en la Argentina, a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de la capital del país, esta ciudad, pueblo chiquito donde yo crecí, fue un lugar siempre, desde que el Opus Dei se instaló en la Argentina, muy pronto se convirtió en un lugar emblemático del Opus Dei, con lo cual yo desde niña escuché muchas cosas acerca del Opus Dei, que luego, una vez que me convertí en periodista, esos cuentos de la infancia, ¿no? Volvieron a mí a manera de tema, ¿no? De curiosidad. Creo que siempre estuvo ahí. Creo que es algo que cuando yo era chica de alguna manera alimentó cierta imaginación y cierta curiosidad y que una vez que me convertí en periodista, ya con varios años trabajando en medios de comunicación, en diarios particularmente, dije, acá hay un tema. ¿Cómo definirías tú al Opus Dei? Me explico, porque no es una pregunta ni mucho menos baladí ni carente de importancia. En España, que es el país donde José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus, pues funda precisamente el Opus y además lo hace en un periodo convulso, finales de la monarquía liberal, inicios de la Segunda República, se cruza inmediatamente la Guerra Civil. El Opus tiene en general muy mala prensa. Y muy mala prensa muy extendida, es decir, incluso dentro de católicos, que además son católicos practicantes, miran mal al Opus también. Es decir, no solamente es gente que pueda ser, bueno, pues yo qué sé, situada a la izquierda, católicos que tengan otro punto de vista, personas laicas, no, incluso dentro de la Iglesia católica, en España al menos, hay una antipatía hacia el Opus Dei que procede de otros grupos católicos y de católicos de a pie. Esto en otros países varía, hay países donde no es conocido, a pesar de que ha ido cercando a políticos importantes, como es ahora mismo el caso de mi país de residencia, de los Estados Unidos, pero si tú tuvieras que definir al Opus Dei, ¿cómo lo definirías? Voy a tomar algo de lo que dijiste para arrancar desde ahí, ¿no? Esta cuestión de esa antipatía. Creo que el Opus Dei, lo primero que hay que decir, además de que es una institución católica, es decir, que pertenece a la Iglesia Católica y no es algo ligado, como se dice ahora, además de esa pertenencia que es información oficial, podemos decir, bueno, fundado en 1928 por un cura español, es decir, una institución nueva dentro de una iglesia que tiene más de 2000 años de historia. Si hay una característica que tiene y que puede explicar un poco lo que vos comentás, que es muy interesante para arrancar, es esta cuestión sectaria. El Opus Dei se ha propuesto desde su inicio ser una institución distinta a la del resto de la Iglesia Católica y en esa búsqueda de distinción lo que han hecho es de alguna manera subestimar, diría, y hasta tratar con un poco de desprecio al resto de la Iglesia Católica, ¿no? Considerando que ellos son algo superior al resto de los cristianos, que ellos son una élite dentro de la Iglesia Católica y en ese sentido han tenido un comportamiento sectario que no es el que la Iglesia Católica en general tiene, ¿no? Si uno quiere ingresar a la Iglesia Católica, por decirlo de alguna manera, pertenecer a algún tipo de orden particular o ir a la iglesia del barrio, ¿no? Del vecindario y entrar y ser parte de esa comunidad cristiana, la iglesia no cierra las puertas. Bueno, el Opus Dei sí cierra las puertas. O, mejor dicho, el Opus Dei abre las puertas solo a quienes les interesan, a ellos en particular. Ellos eligen de alguna manera y eligen, esto es según la definición de ellos, ¿no? Con esta especie de criterio de que solo entran los mejores católicos, los mejores cristianos, las mejores personas
que después también incluso podrían convertirse al catolicismo para poder ser parte, pero no son una institución abierta a quien quiera ser parte de ella. Y en ese sentido creo que hay algo de este elitismo y hay algo también de este sectarismo y de esta mirada por sobre los hombros, ¿no? Hacia el resto de las personas e inclusive hacia el resto de los católicos del mundo y de otras órdenes y congregaciones, que creo que puede generar parte de esto que vos decís. El Opus Dei es un movimiento, yo diría que relativamente pequeño, hombre, 90 y tantos mil miembros como tiene en estos momentos, no es un movimiento pequeño si lo comparas con la gente que, por ejemplo, pertenece a las órdenes religiosas históricas, jesuitas, dominicos, etcétera, que hace décadas que han ido perdiendo miembros y han ido sufriendo un proceso de envejecimiento, pero tampoco es un movimiento de masas, ni mucho menos, como hay infinidad de movimientos religiosos en el mundo actual, pero sí es un movimiento que posiblemente por ese carácter elitista tiene una enorme influencia y ha ido amasando, además, yo diría que riquezas bastante importantes. ¿En qué medida crees tú que en el Opus hay un antes y un después desde el momento en que se consigue la meta que persiguió durante décadas Escrivá de Balaguer de convertirse en una prelatura personal, es decir, de ser un movimiento católico que no está sujeto al obispo de la diócesis, que no está sujeto a la jerarquía, sino que se mueve de una manera totalmente autónoma? Bien, me interesa ahí hacer un punto sobre esta cifra, ¿no? Porque justamente el Opus Dei dice que tiene 90.000 miembros y quienes han sido parte hoy están cuestionando esa cifra como se ha cuestionado a lo largo de la historia. Nunca se supo ni se puede saber del todo cuántos miembros tiene el Opus Dei en la medida en la que esto no se transparenta y entonces depende de lo que el Opus Dei diga. Pero incluso los estudiosos de este tema han encontrado muchas contradicciones a lo largo de la historia. En este sentido, no, sin saber cuál es ese número finalmente, pero que como bien vos decís, el Opus Dei declara que son unos 90.000 miembros. En la actualidad, esos miembros incluyen a los miembros religiosos, que son los sacerdotes, ¿no? La cúpula de sacerdotes, y luego toda la estructura de miembros del Opus Dei, que son personas laicas, es decir, que no son ni sacerdotes ni monjas, sino que tienen una categoría que les permite ejercer roles en lo civil, cosa que una persona religiosa no podría. Eso incluye a los 90.000 miembros. Más allá de cuál sea la cifra que, como digo, nos resulta inaccesible, lo que hay que decir es que el Opus Dei tiene un poder que va más allá de ese número exactamente, porque es un poder, como muy bien vos decís, construido en base al acceso al poder, ¿no? Al acceso a una estructura económica, el acceso a personas que tienen gran influencia en la sociedad. Esto que decíamos de esta élite que ellos se proponen tiene que ver con acceder a una élite que es una élite económica, que es una élite intelectual, que es una élite política, también, que tiene que ver con familias de renombre y con muchísimos contactos y demás. Entonces, en ese sentido, ese poder, esa influencia que ellos pueden tener va más allá o derrama, que a ellos les gusta la palabra derrame porque tienen como esta idea de derramar desde arriba, derrama sobre muchísimas personas más que las que son estrictamente sus miembros o las personas que van solamente a sus colegios o universidades, ¿no? Tienen esta capacidad. Y sin ninguna duda, como bien vos decías, desde que en 1982 ellos obtuvieron la figura única en la Iglesia Católica de prelatura personal, han podido de alguna manera tener una autonomía para ejercer este poder en distintos lugares del mundo. Y si bien a América Latina y también a los Estados Unidos ya habían llegado antes, ¿no? A partir de la década del 50, ya del 49 en México, ellos empiezan su expansión fuera de Europa fuerte y arrancan por nuestro continente. En los últimos años y después de convertirse en prelatura personal, eso les dio una autonomía y una especie de respaldo en el sentido de un aval
para poder funcionar como ellos quisieran, que sin duda les ha permitido tener para mi punto de vista, una mayor expansión. Ahora, tú en un momento determinado con lo que te encuentras es con que el Opus, lejos de transcurrir como cualquier entidad religiosa, en realidad deja detrás de sí una estela de incumplimiento de la ley en áreas como puede ser pues las leyes civiles, como puede ser las leyes de sucesión, de testamentarías, como puede ser la forma en que se inscriben las propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el episodio que en un momento determinado a ti te llama la atención y te coloca en la pista de seguir al Opus Dei? Bien, yo cuando este tema, como decía, volvió a mí desde la infancia, fue particularmente cuando el Papa Francisco, ¿no? Jorge Bergoglio, argentino, llegó a la máxima autoridad en el Vaticano, a la máxima autoridad de la Iglesia Católica y se convirtió en Papa. En ese momento hubo ahí como alguna cuestión de las que leí que fue como, qué buen momento para volver a hablar, para volver a este tema que yo conocía desde chica, ¿no? Que era el Opus Dei. Y además con esta cuestión de que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, es un jesuita, ¿no? Y yo sabía de esta rivalidad histórica entre los jesuitas y el Opus Dei. Entonces me interesó ahí meterme en el tema y empecé a meterme de a poco, empecé a meterme de un lugar, diría yo, más inocente y más de un periodismo que yo hacía hasta ese momento y que siempre me sigue gustando mucho, que tiene que ver con la parte humana, ¿no? Con el contar historias, con el conocer qué le pasa a las personas con determinadas, con sus vivencias, con sus experiencias y demás. Por supuesto, con esta mirada de saber que había ahí una institución muy poderosa y que lo que aparecían eran historias de personas que habían estado y que se presentaban como personas que habían sido sometidas de alguna manera a algo que tenía, como decíamos, comportamientos sectarios. A partir de esas historias fue que yo fui tirando de eso que me contaban y llegué a este otro capítulo que se convierte en el capítulo del periodismo de investigación, que es empezar a descubrir, ¿no? A develar esa estructura económica que a su vez es una estructura, una matriz jurídica que le permite al Opus Dei decir que son pobres en el mismo momento en el que son ricos, ¿no? En el que poseen un montón de cosas. Eso fue lo que yo encontré cuando escuchaba los testimonios de las personas que habían pasado por el Opus Dei y me hablaban de una gran vida muy opresiva en el sentido espiritual y religioso y de control, pero por otro lado muy privilegiada en cuanto a vivir en casas lujosas, tener una cantidad de servicios a su alcance, tener acceso a determinados lugares y todas estas cuestiones. Y ese fue el puntapié, ¿no? Y lo que encontré fue, como bien vos decías, esta cuestión que tiene que ver con una organización en la que aparece una estructura para mantener oculta un imperio económico, ¿no? Un imperio económico que es sobre todo inmobiliario, pero que también tiene su otra parte financiera, y que eso se instrumentaba en muchos casos a partir de reglas que se les ponen a sus miembros y que tienen que ver, por ejemplo, con una disposición testamentaria que se les pide a los miembros célibes del Opus Dei. Es algo que en la iglesia igual se acostumbra, ¿no? Que por ejemplo, los sacerdotes que también hacen unos votos, ¿no? Y no se casan y no tienen hijos y demás, se les pide, ¿no? También tener disposiciones testamentarias. Bueno, acá se aplicaba a estos miembros célibes pero no religiosos, y que puertas adentro se ejecutaba y se ejecuta como una obligación, que es la de dejar legar todos los bienes que uno posee a asociaciones civiles vinculadas al Opus Dei. Eso es lo que se dice. Y yo lo que encontré es que esas asociaciones civiles vinculadas al Opus Dei en realidad son la estructura del Opus Dei. Es decir, si yo no he entendido mal, el Opus convence a una serie de personas para que deje sus bienes testamentariamente
al Opus Dei, aunque entre el Opus Dei y esas personas lo que aparece es una estructura de cobertura y ocultamiento que son una serie de entidades civiles. Así es, con una salvedad. El Opus Dei obliga, diría yo, a sus miembros célibes, es decir, numerarios, numerarias, agregados, agregadas, y también sacerdotes numerarios, que son los religiosos y la cúpula, obliga a firmar esta disposición testamentaria en favor de una de estas asociaciones civiles, y si se niegan, aparece toda una carga espiritual, ¿no?, de castigo, de lo que les puede pasar por no hacerlo. Y por otro lado, intenta que los otros miembros que no son miembros célibes o que pueden ser personas cercanas al Opus Dei pero que ni siquiera son miembros y demás, a ellos intenta convencerlos de distintas maneras, ¿no? Intenta acercarse, intenta convencerlos de que sería una buena manera de darle un sentido más interesante a su riqueza, donárselos a ellos y toda esta cantidad de cuestiones que en algún momento pueden llegar a bordear, y de hecho hay denuncias sobre eso, una cuestión delictiva que está más ligada con la apropiación de eso que con la convicción, ¿no?, de esas personas. Así que es toda una cantidad, o sea, una variedad, podemos decir, de métodos para intentar hacerse de esto que necesitan para su propio funcionamiento, que es dinero y propiedades. Hay un episodio que ha llamado la atención porque ha rebasado las fronteras de la Argentina y se ha conocido en otras partes del mundo. Yo tengo que decir que ahí el papel de su libro es un papel muy importante, el papel de su libro y de investigaciones periodísticas previas. El libro, no sé si hemos mencionado el nombre, se titula Te serviré, y es un libro donde aparece muchísima documentación sobre estos aspectos más oscuros del Opus Dei, pero hay un episodio o un racimo de episodios, un rosario de episodios que han saltado de la Argentina, fuera de la Argentina, que es el de esas mujeres que han sido reducidas a un estatus de verdadera servidumbre dentro del Opus Dei, es decir, personas que en muchos casos entraron muy jovencitas en el Opus Dei, que se han visto sometidas a un trabajo sin ningún tipo de cobertura de las leyes laborales, que por supuesto el trabajo lo han llevado a cabo gratuitamente, a las que no le va a quedar ningún retiro ni ninguna jubilación, porque el Opus Dei jamás cotizó por ellas, y que bueno, si en un momento determinado han salido del Opus, pues se han encontrado absolutamente desnudas frente a su futuro, porque no tienen nada después de décadas de trabajo en muchísimos casos. ¿Cómo este episodio, que no es aislado, que se da en otros países, pero que en el caso de Argentina evidentemente ha aflorado con tanta fuerza que ha terminado llegando al conocimiento de otras naciones, cómo se produce esta situación? ¿Cómo es esta situación en el interior del Opus? Bien, el Opus Dei, como esta estructura jerárquica, ¿no?, piramidal que yo les decía, que a su vez con esta concepción de que se trata de una élite, en primer lugar de hombres, ¿no?, y en segundo lugar de mujeres, en un determinado momento muy primario de la organización del Opus Dei, estamos hablando ya en los comienzos, en esas primeras décadas de funcionamiento, el Opus Dei entendió, este es mi punto de vista, ¿no?, ellos lo explican de otra manera, entendió que necesitaba para servir a esa élite de, un servicio doméstico que atendiera a la altura de la élite, pero que además lo que necesitaban era que sirviera todo el tiempo, de manera constante, porque esa élite tenía que ser tratada como tal, ¿no? Y por otro lado también entendieron que si era una institución de puertas cerradas, una institución que no comunica y que no, su forma de vida ni sus objetivos, o sea, por lo menos no de manera transparente y demás, y el Opus Dei durante décadas se ha dedicado de manera metodológica, sistemática, a buscar y reclutar a mujeres pobres para que cumplieran la función de ser ese servicio doméstico que la obra, como se la llama internamente, necesitaba para funcionar. Y en ese sentido, en todos los países en los que el Opus Dei
estuvo y está presente, que en la actualidad, según declara la institución, son 68 países de los 5 continentes, ha buscado a estas mujeres y ha tenido este servicio doméstico exclusivo, de puertas adentro, de 24/7, o sea, 7 días a la semana por 24 horas, porque las mujeres viven dentro de las instituciones del Opus Dei, y lo que hizo fue incorporar a estas mujeres en una categoría, podemos decir, en las bases de la organización, que es la de numerarias auxiliares, pidiéndoles también unos compromisos de castidad, de pobreza y obediencia, al igual que el resto de sus miembros, pero solo para santificarse, porque eso les ofrecían, santificarse en esa tarea de servicio, ¿no? Y decirle, ustedes están sirviendo a la obra de Dios y de esta manera van a santificarse en sus vidas, como al resto de los miembros les ofrecen la santificación a través de sus profesiones o de sus lugares de ejercicio de poder, a ellas se las ofrecían sirviendo. Entonces estas mujeres ingresaron como miembros de la organización con esta promesa de santificarse, y eso lo que implicaba en lo concreto era que no se les pagaba por su tarea, que no, también se las aislaba igual que al resto de los miembros en general respecto de sus familias de origen. El Opus Dei lo llama su familia de sangre porque dicen que las familias son ellos una vez que alguien ingresa al Opus Dei. No les han pagado, no les han dado un servicio médico acorde o que presente, digamos, en las que ellas pudieran acudir regularmente al médico. No les han permitido estudiar otra cosa que no sea estudiar cuestiones vinculadas con el servicio doméstico, ¿no? Con tareas del hogar. No se les ha permitido hacer ninguna otra cosa que no sea la del servicio doméstico, porque eran las únicas tareas que ellas podían hacer y pueden hacer dentro de la organización. Y por supuesto, muchas de esas mujeres, muchas a raíz de haberse enfermado y de ya no poder trabajar y empezar a ser destratadas por ellos mismos o maltratadas por no poder trabajar con la carga que implicaba que estaban incumpliendo la voluntad de Dios y la razón por la que Dios las había querido en su obra. Muchas de esas mujeres se fueron, algunas se escaparon, otras las echaron y las mandaron a sus casas de regreso porque generaban gastos. Esas mujeres se encontraron pobres, enfermas, solas, afuera y sin posibilidad de nada, ¿no? Porque salieron más pobres que lo que habían ingresado y encima a edades, digo, hay mujeres que estuvieron 30 años trabajando para el Opus Dei de manera gratuita. Esas mujeres son las que iniciaron hace ya 4 años esto que hoy es una investigación judicial en la Argentina por trata de personas y explotación laboral. Lo iniciaron por necesidad de contar lo que habían vivido, ¿no? Ellas no fueron a la justicia, ellas salieron, de hecho me buscaron a mí, yo escribí aquella primera nota sobre este tema, sacando a la luz las historias que hasta a mí en ese momento me dejaron impactada por pensar que todo esto había ocurrido en tantos países y tan cerca de los centros urbanos y demás, y tan a la vista o no, bueno, porque son de puertas cerradas, pero digo, tan en el centro de la vida contemporánea estaban ocurriendo estas situaciones y que recién hoy se puedan conocer. Y en el caso de estas mujeres, además da la sensación de que el elemento de alguna manera de hacer conocer a la sociedad la realidad del Opus, el elemento de reivindicación moral está muy por encima de lo que podría ser el elemento de indemnización material. Totalmente. Ellas cuando aparecen en 2020, ellas me contactan porque sabían que yo ya venía investigando y publicando sobre este tema, ya me contactan como un grupo de mujeres que se habían reunido y que habían hecho su proceso de reconocer, ¿no? Que lo que les había pasado no estaba bien, que lo que les había pasado era un abuso, y lo primero que hacen estas mujeres es ir al Vaticano, ¿no? Hacer una presentación colectiva en el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano, porque una de las cuestiones era que la Iglesia Católica, en nombre de la cual a mí me vinieron a buscar a mi casa y le dijeron a mis padres que me iban a dar una oportunidad, fue la Iglesia Católica. A mi casa habían llegado diciendo que
venían de una escuela católica para darme una oportunidad y mis padres, que eran creyentes y católicos, confiaron en esa promesa y lo que pasó fue otra cosa. Lo que pasó fue que yo terminé 30 años, 20, 10, trabajando de manera gratuita en condiciones no solo muy estrictas, en condiciones de explotación, sin derechos, alejada de mi familia y todo esto, y quiero que la iglesia diga, esto está mal, esto no es lo que quiere la iglesia, les pedimos perdón. Eso fue lo primero que a ellas les surgió y que hoy se sostiene en primer lugar. Después yo considero que es necesario que en este mundo haya una reparación económica para estas mujeres, porque es lo que hoy les puede dar lo que se merecen y lo que les quitaron, ¿no? Que es la posibilidad de haber trabajado libremente para ganarse la vida. Hay varias cuestiones, Paula, que me gustaría que no se nos escaparan antes de concluir esta entrevista. Primera cuestión. El Opus Dei es muy criticado desde el momento de su nacimiento. Hubo incluso una época en España de una rivalidad verdaderamente a cara de perro entre los jesuitas y el Opus. El Opus consigue emerger realmente con mucho poder y con muchos privilegios de ese primer enfrentamiento en la época de Franco, porque hubo varios ministros del Opus que acabaron entrando en el gobierno de Franco, es decir, el gobierno de Franco en un momento determinado no era un gobierno dominado por el Opus, pero sí era un gobierno donde había ministerios claves, incluso algún ministerio que diseñó todo el organigrama de la administración del Estado, que eran ministros del Opus. Y además tuvieron una enorme importancia en ese momento. En esa época, Escrivá de Balaguer persigue el convertir el Opus en una prelatura personal para que los obispos no puedan fiscalizarlo en absoluto. Incluso hay una tesis doctoral que yo no sé si escribió él o se la escribieron sobre la abadesa del monasterio de las Huelgas, como supuesto precedente de la prelatura personal. Bueno, la abadesa del monasterio de las Huelgas solía ser la hija de algún rey, en ocasiones la hija bastarda, que bueno, la tenían en el monasterio y hacía lo que quería sin que los obispos entraran, pero fundamentalmente no porque fuera una prelatura personal, sino porque era la hija de algún rey. Y es algo en lo que incide Escrivá de Balaguer, y esto en un momento determinado lo acaba consiguiendo, como en un momento determinado el Opus también acaba consiguiendo que Juan Pablo II canonice a José María Escrivá de Balaguer. Son dos grandes metas que se persiguen durante mucho tiempo y que se acaban consiguiendo, según algunos, por el dinero que el Opus le entrega a Juan Pablo II para tapar los agujeros de la banca vaticana, pero esto nos desviaría mucho. En cualquier caso, con Juan Pablo II, el Opus recibe una cobertura, un apoyo, un respaldo que es innegable. ¿En qué medida crees tú, y has mencionado algo antes, que el hecho de que el Papa que hay ahora no se parezca especialmente a Juan Pablo II, sino que tenga visiones bastante distintas en diversos temas, ¿en qué medida crees tú que va a acabar terminando reduciendo ese poder y esa inmensa autonomía, práctica independencia que ha tenido el Opus durante décadas dentro de la Iglesia Católica? Bien, esta pregunta es difícil. Voy a basarme en un poco en lo que viene ocurriendo. Hay varias cuestiones ahí interesantes para analizar, ¿no? Por un lado, hay una rivalidad entre los jesuitas que se opusieron en su origen a que el Opus Dei fuera aprobado por la Iglesia Española primero y por Roma, por el Vaticano después. Está esa rivalidad histórica, que incluso hay cosas que se dicen y dicen quienes pasaron por el Opus Dei, que hay un reglamento interno del Opus Dei que dice que nunca un jesuita va a pisar un centro del Opus Dei. Recordemos que el Opus Dei tiene casas de puertas cerradas, o sea, no va nadie que no sea invitado, ¿sí? Respecto de esa alianza que decías también de Juan Pablo II, obedece a muchas razones. Una muy fuerte tiene que ver con este poder y el dinero, y otra también tiene que ver con razones políticas, la época y esta batalla contra el comunismo que Juan Pablo II vino a dar con la Iglesia también, y que en la que el Opus Dei le resultó muy aliado
¿no? En este sentido, así que también por ese lado hay una cuestión para el Opus Dei. Lo cierto es que cuando Francisco llega al Vaticano y se convierte en papa, para el Opus Dei fue la peor noticia que ellos podían recibir, y ellos siempre creyeron que con un papa jesuita, no solo la iglesia era la iglesia en la que ellos no creen, que es la iglesia que construye más desde las bases y que mira, ¿no? Y se preocupa por quienes están en los sectores más desfavorecidos de la sociedad y del mundo, ¿no? Y que aboga por la igualdad y demás, cosa que al Opus Dei no es un tema que le interese para nada. En ese sentido, digamos, estructural, para ellos era un papa que venía a hacer algo que a ellos no les interesa, sino que sabían que había esta rivalidad. El Papa durante muchos años no tomó medidas respecto del Opus Dei, pero a partir de la denuncia de estas mujeres que decíamos hace un rato, ahí ya estoy opinando yo, pero creo que fue una buena razón que el Papa necesitaba para poder tomar una medida y meterse de alguna manera, involucrarse con una institución que hasta entonces, con casi un siglo de historia, no había recibido ningún tipo de intervención de parte de la Iglesia, sino más bien este gran aval que vos decías de Juan Pablo II. Yo creo que esto le sirvió, que una denuncia tan grave, ¿no? Que tiene que ver con mujeres pobres, con el sometimiento, con la trata de personas. La Iglesia Católica no ha tenido causas colectivas por trata de personas, entonces es algo histórico esto que está pasando, y el Papa tomó eso para tomar algunas medidas, y como una persona muy inteligente y política que es, no ha hecho ninguna declaración en contra del Opus Dei, pero ha tenido algunas acciones concretas que se pueden analizar en el sentido de quitarle autonomía totalmente al Opus Dei. Esa autonomía, ese privilegio que tenían, se los ha quitado, ha puesto un ojo sobre el Opus Dei, los ha mandado a cambiar sus estatutos, les ha dicho que van a tener un control anual, cosa que hasta ahora no lo tenían, y los ha metido como en el conjunto de los integrantes de la Iglesia, los ha puesto en un lugar de igualdad con otras organizaciones de la Iglesia Católica, cosa que al Opus Dei no le cae para nada simpático, porque, como decíamos, ellos creen que ocupan un lugar, digamos, sobresaliente, ¿no? Y primordial, que son una élite, con lo cual no quieren ser igualados con el resto de la Iglesia Católica, pero sobre todo lo que no quieren es que su autonomía sea recortada, y eso el Papa ya lo hizo. En este sentido, y a medida que esta causa avanza y también aparecen otras, ¿no? Porque han aparecido en el último tiempo muchas denuncias acerca del Opus Dei, creo que el Papa va camino, o por lo menos al Opus Dei no le va a quedar otra cosa que transformarse si quiere sobrevivir mientras Francisco esté al frente de la Iglesia Católica. Francisco, no sabemos cuánto tiempo más va a estar al frente de la Iglesia Católica, no sabemos si su mandato le va a dar el tiempo para llegar hasta donde quiere llegar. Yo creo que el Papa no quiere, no tiene la intención deliberada de que el Opus Dei desaparezca, pero sí tiene la intención de que el Opus Dei no siga siendo lo que es, porque nunca le ha caído simpático. Hemos hablado en algún momento, lo he comentado yo, lo has comentado tú, del hecho de cómo el Opus Dei tiene prácticamente desde el inicio una ansia de poder, una ansia de controlar las acciones de los gobiernos, por lo menos de determinarlas, de influir en ellas. En el caso de España, se aprovecha la desdichada vida privada de un personaje muy cercano a Franco para que finalmente se vaya produciendo un desembarco de ministros del Opus Dei, de miembros del Opus Dei que se convierten en ministros. En Estados Unidos hay una operación del Opus desde hace tiempo para acercar a Donald Trump. No me da la sensación de que haya tenido mucho éxito, pero no es fácil de saber, dado el secretismo del Opus. En Argentina hay una nueva administración en estos momentos, es una nueva administración que lógicamente gira en torno al nuevo presidente, a Javier Milei. El Opus Dei también intenta acercar a Javier Milei, también ha colocado gente cerca del nuevo presidente argentino, ¿o no se ha producido esa circunstancia? Sí,
como bien decías, bueno, este nuevo gobierno en la Argentina es claramente un gobierno de ultraderecha y en ese sentido ha reunido a muchos sectores de la ultraderecha. El Opus Dei es uno de esos sectores y también es un factor de poder. El Opus Dei tiene en la Argentina una universidad, como en muchos países de América Latina, una universidad muy importante, que es la Universidad Austral. Y hay varios cuadros, podemos decir, funcionarios y funcionarias dentro del gobierno de Javier Milei que vienen de esa universidad, que no necesariamente quizás son miembros del Opus Dei, pero que sí forman parte de esa estructura de poder, que es lo que el Opus Dei finalmente es, más allá de la pirámide que incluye a los miembros. Por ejemplo, una ministra de las ministras todopoderosas de este gobierno actual, que es la ministra de Capital Humano, un ministerio que no existía antes y que reúne varias áreas, ¿no? de educación, de desarrollo social y demás, justamente con una mirada de la sociedad, de cómo se gestiona y qué políticas públicas hay que hacer respecto de cómo es la calidad de vida de las personas, que viene influenciada y que viene de la Universidad Austral y del Opus Dei. También hay un candidato a la Corte Suprema de Justicia en este momento que es el decano de Derecho de esa universidad, con lo cual es un cuadro también del Opus Dei y viene con todo su tanque de pensamiento, podemos llamarlo, alrededor de lo que es la justicia y demás, y que podría llegar a la Corte Suprema. Sí, sin duda hay una inserción que el Opus Dei no había tenido en los últimos años, décadas en la Argentina, que podemos decir que en la década del 90 había sido el último momento en el que el Opus Dei tenía como este acceso por lo menos al gobierno, ¿no? A la dimensión política del país. Luego el Opus Dei tiene una influencia en la justicia argentina, forma parte de la estructura de la justicia desde hace muchos años, quizás hoy con un poco menos de poder que en la década del 90, sin duda, con un poco menos de poder, pero son personas que siguen estando, digamos, con esta presencia. Hay una cuestión que tengo que plantear ya para ir concluyendo nuestra entrevista. Hay una novela, a mi juicio, una muy buena y muy interesante novela sobre el Opus, que se titula Los hijos del padre. Los hijos del padre es una novela que se publica en España nada más morir Franco, o sea, cuando se podía publicar algo sobre el Opus. Es una novela escrita por Santiago Moncada, que fue pues de los primeros miembros del Opus, además joven, idealista, estudiando en Madrid, en un momento en que el Opus él lo define como una gran familia. Y él en la novela, que es una novela en buena medida autobiográfica, no tengo al respecto ninguna duda, por cierto, novela prácticamente imposible de encontrar en cualquier sitio, él habla de que el Opus inicialmente es un movimiento de esos jóvenes católicos que han sobrevivido a lo que hubo de persecución religiosa durante la Guerra Civil Española, que les entusiasma esa idea de poder ser católicos, que cambien la sociedad en un buen sentido, pero que el Opus de manera creciente se va convirtiendo en una maquinaria de poder y que esa maquinaria de poder, por supuesto, justifica todo lo absolutamente injustificable simplemente porque al delinquir, al defraudar, al robar, al corromper los miembros de la obra, pues en última instancia son los miembros de la obra, son los buenos, el bien superior es indiscutible y por lo tanto se puede permitir pues fraudes como fue el caso Matesa en España, como tantos otros, porque a fin de cuentas lo hacen los nuestros, que son los buenos y que atienden a un bien superior. ¿Hasta qué punto tú coincidirías con ese retrato de ese antiguo miembro del Opus, de Santiago Moncada, después de todo lo que has ido viendo sobre el Opus en estos últimos tiempos? Qué interesante. No leí esta novela, he leído sobre esta novela, pero he leído artículos justamente de Moncada que son muy reveladores, ¿no? Porque justamente por esto que vos decías, porque es una persona además destacada. Y creo que es revelador. Él, por cierto, Sí. si me permites la interrupción, él, por cierto, cuando estaba en marcha ya la fase final del proceso de canonización de Escrivá de Balaguer, no recuerdo si el de beatificación o el de canonización, él se presentó voluntariamente en Roma para testificar en contra
de la beatificación de Escrivá de Balaguer, igual que un sobrino de Escrivá de Balaguer, que además escribió un libro, los dos escribieron sendos libros en esa época, estoy hablando de los años 90, los dos aparecieron para decir que, vamos, que bajo ningún concepto se podía considerar que Escrivá de Balaguer fuera un santo. Pero no te interrumpo más, solo esta nota porque hablábamos de Santiago Moncada. No, claro, pero es interesante lo que decís porque de hecho hay varios relatos, ¿no? Acerca de este juicio, podemos decir, de santificación o cómo se ha tomado la decisión respecto de esto. El Opus Dei surgió en un momento muy particular y muchos de sus ex miembros en este sentido lo que dicen era algo que solo podía funcionar en ese momento en esa España y que trascendió de alguna manera y fue encontrando la manera y zigzagueando de manera tal de lograr sobrevivir hasta construirse en esto. Hay quienes adjudican incluso a Álvaro del Portillo, ¿no? En la mano derecha de Escrivá de Balaguer, el ser como el gran artífice de este Opus Dei, de lo que el Opus Dei es hoy. Y sin duda, incluso hasta la década del 60, mucho del mensaje yo he entrevistado pero a más de 100 exmiembros de distintos países del mundo del Opus Dei, muchos más ya no llevo ni la cuenta, quedó como ahí la cifra, pero ya es impresionante y muchos. El mensaje con el que se los convocaba tenía que ver con un mensaje transformador de lo social, inclusive revolucionario, porque los invitaba a poder ejercer su religiosidad y ser católicos y ser buenos católicos, ejerciendo sus roles o sus profesiones libres, digamos, en el mundo real. Esta cosa de ser santos de la vida ordinaria, que quienes pasaron por el Opus Dei. Sí, lo cual en el caso del Opus y dentro de la Iglesia Católica es una novedad, pero eso ya lo dijo la Reforma Protestante del siglo XVI, o sea que Escrivá llegaba con 4 siglos de retraso, pero es verdad que llegaba con ese mensaje, eso es totalmente cierto. Y que resultaba para ese momento como algo, entre comillas, moderno, ¿no? Me vienen a proponer que yo siendo abogado, siendo periodista, siendo empresario, siendo juez, puedo de todas maneras tener esta vida religiosa y poner en el centro de mi vida a Jesús y a mi fe, ¿no? Y puedo, sin embargo, hacer esto. Y que en ese sentido ellos proponían, ¿no? Una especie de transformación del mundo para bien. En este sentido, eso que vos decís creo que es muy central porque también aparece muchísimo en Moncada, pero también en muchos testimonios, tiene que ver con esta doble cara del Opus Dei, con esta opacidad, ¿no? De cómo ha funcionado y que era esta cuestión también de, al estar la fe en el medio, de justificar. Acá en Argentina decimos que el fin no justifica los medios. Claro. El Opus Dei era el fin justifica los medios. Entonces, todo lo que vos estás haciendo, aun cuando vaya en contra de tus principios, aun cuando vaya en contra de tus valores, aun cuando implique algún tipo de mentira, está justificado porque acá hay un fin mayor a nosotros mismos. Esto es algo más grande. Hay algo sobrenatural, que era una palabra que se usaba mucho en el Opus Dei. Hay algo sobrenatural. O sea, esta obra de Dios requiere que todos estemos alineados y hagamos lo que hay que hacer para llegar a esta finalidad que tenemos. Y en ese sentido muchas personas han salido muy lastimadas porque realmente consideran que en el Opus Dei han hecho cosas que van contra sus principios, contra sus valores, contra su educación, incluso contra su parte humana y afectiva más íntima, porque en muchos casos, por ejemplo, personas que no han podido acompañar a sus familias, a sus padres, despedirlos en sus últimos momentos en la vida, cuidarlos, todas cosas que ellos de ninguna manera hubieran hecho, pero que el Opus Dei les pidió hacer. Y en ese sentido el daño es incluso a veces mayor en lo humano, es incluso a veces mayor que el daño económico que uno puede considerar, ¿no? Porque son heridas que las personas no pueden superar y que no hay dinero que pueda compensar eso, ¿no? Reparar eso que les ocurrió estando dentro. Pero sin duda el gran argumento del Opus Dei que llevó a esta estructura que vos describís muy bien tiene que ver con eso que decía Moncada, y es esta cuestión de que había como alguna idea de algo mayor de lo que uno formaba parte, inclusive abstracto, ¿no? Esa cosa mayor, sobrenatural, abstracta, una idea por la que había que sacrificarse y por la que había que cometer determinados actos
que juzgados fuera de ese plan mayor, sin duda, o eran delictivos o por lo menos inmorales, o una cantidad de cuestiones, ¿no? Y de transgresiones. Bueno, es lo propio de las entidades que están sometidas a una forma de pensamiento totalitario, o sea, no es nada excepcional en este sentido, y yo coincido totalmente contigo en que al final el daño que se sufre dentro de este tipo de entidades realmente no se puede pagar con dinero. Yo recuerdo en los inicios de los años 90, yo todavía ejercí la abogacía, que es un pecado de juventud mío que duró algo más de una década, y recuerdo que yo me encontré con gente que había sido víctima de distintas sectas en España. Distintas, o sea, no de una sola, ni mucho menos, y una de las circunstancias que a mí me causó más sobrecogimiento y más pesar en aquel entonces fue darme cuenta de que, bueno, podías conseguir determinadas acciones civiles que llegaran a buen puerto, quizá podías llegar a alguna indemnización, en fin, más o menos intentar recomponer determinadas vidas, pero el daño que se había causado era irreparable en muchísimos casos y había dejado heridas que te quedaba la duda de si en algún momento cicatrizarían y llegarían a sanar. Uh-huh. Una última cuestión, Paula, porque no quiero abusar de tu paciencia y estás siendo muy generosa con tu tiempo con nosotros, pero una última cuestión. Hemos hablado de esta causa que hay pendiente ahora en Argentina, macrocausa en realidad. Hemos hecho referencia también a algunas otras causas que se han dado en Uruguay. Esto no es excepcional, está provocando reacciones paralelas en otros puntos del globo. ¿Tú crees que finalmente quien se acabara sentando en el banquillo, aunque sea lógicamente en la persona de una persona física, va a ser el Opus? ¿Crees que realmente la justicia acabará llevando al banquillo y dictando una justa sentencia contra el Opus Dei? Hay una cuestión ahí muy importante que es que, bueno, vos lo sabés mejor que yo como abogado, pero que yo vengo consultando acá a los especialistas y es, hoy los que están acusados son las máximas autoridades del Opus Dei en la Argentina durante los últimos 40 años por los delitos de trata de personas y explotación laboral. Y son personas, ¿no? Personas concretas, en este caso todos religiosos, curas, sacerdotes, que ocuparon esa máxima autoridad. Pero es muy difícil sentar a una institución, ¿no? En la justicia. ¿Cómo se sienta esa institución? Esto lo que podría llegar a ser, y creo que es lo más lejano que se podría llegar, es que si se mira a esta institución como una institución piramidal y completamente jerárquica, en la que en ningún país del mundo se toman decisiones autónomas, porque todo depende de lo que ocurre con el prelado que está en Roma, y en ese sentido yo digo que a veces es como una empresa, como una multinacional, y cada país es como una franquicia donde se replica lo que se replican todas de la misma forma, como si fuera una cadena de hamburguesas. Entonces, nada se hace en los países por fuera de esta estructura piramidal que termina en Roma. En ese sentido, todavía está abierta la posibilidad de que esto escale a Roma, sobre todo si aparecen nuevas denuncias en otros países que deberían aparecer, porque esto mismo pasó en otros países, solo que Argentina ha sido, por razones que deberán estudiarse, digamos, ha generado, ¿no?, este caso pionero, este caso cero, pero que es igual por esto mismo que digo de este sistema de franquicias o similar a las franquicias en muchos países, y en ese sentido, si esto se replicara, podría llegar a escalar y llegar hasta Roma, y ahí sí, cuando ya llegas a la máxima autoridad, ¿no?, en una estructura vertical, creo que ya podés hablar de la institución. Lo que no sé es eso en términos judiciales, cómo se podría llegar a resolver, digamos. Bueno, Paula, llevamos prácticamente una hora de entrevista. Yo sinceramente no quiero abusar más de ti, aunque reconozco que a mí se me ha pasado como si fueran 5 minutos y seguiría tocando otros ángulos del tema. Cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio de radio cara a cara, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado, siempre haciendo la salvedad de que no estaban obligados a leerlos, a aquellas personas que, como es tu caso, habían tenido la paciencia, la gentileza y la amabilidad
de someterse a la batería de preguntas. Esto no es posible en el ciberespacio, de manera que yo ahora lo que dejo como una pequeña señal, modestísima señal de gratitud, pues es alguna pieza musical, alguna canción para, en fin, agradecer a la persona, como es tu caso, pues toda la paciencia, la amabilidad y la gentileza que nos ha mostrado a lo largo de, en tu caso, de prácticamente una hora. Y he escogido un tema no muy conocido de Elvis Presley que se titula I Want to be Free, quiero ser libre, porque creo que muchas de las personas que en estos momentos están dentro del Opus Dei, y no solo del Opus Dei, de organizaciones con claros paralelos, muchas de esas personas abrigan dentro de su pecho el deseo de ser libres. Les da miedo ser libres, no saben el mundo que se van a encontrar fuera, no saben si eso va a determinar terribles castigos procedentes de la divinidad, no saben cómo van a poder vivir después de tantos años dentro de una horma, fuera de esa horma, pero sin embargo hay un deseo de ser libres y yo quisiera animar a aquellas personas que nos escuchen ahora y que todavía no han tomado esa decisión para que efectivamente se conviertan en libres abandonando este tipo de organizaciones. Luego, Paula, tú y yo ya recibiremos llamadas o recibiremos advertencias o alguien nos dirá algo o lo mismo viene a vernos un inspector de Hacienda. Esto puede ser cualquier cosa. Pero realmente deseamos no solamente que se haga justicia y se restituya en la medida de lo posible a la gente lo que han padecido en grupos de este tipo, sino que además aquella gente que está dentro pueda comprender dónde está y aquellos que ya lo han comprendido efectivamente puedan ver coronado su deseo de ser libres. Paula, muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a recordar a la gente que tu libro se titula No serviré y que lo ha publicado la editorial Planeta y espero que nos volvamos a encontrar en algún momento, siquiera en el ciberespacio. Muchísimas gracias por todo. César, te agradezco muchísimo, muchísimo este tiempo, este espacio, esta posibilidad de charlar con tranquilidad, reflexionar y el interés por mi trabajo. Para mí es todo al revés, todo agradecimiento. Así que muchas gracias y un saludo enorme para la audiencia y para vos y para tu equipo. Y con los compases del Quiero ser libre de Elvis Presley hemos llegado al final de nuestra singladura de La Voz del programa de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.